Vamos a la conferencia de prensa del profesor Víctor Bernay. Primera pregunta, Freddy Lativo Sport. Bien. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo evalúa el rendimiento de su equipo en este partido? Que se puede partir en dos. El primer tiempo fue muy bueno y no pudo marcar. En el segundo tiempo ya no fue el mismo Guaraní. Y mañana se cierra el libro de pases. Guaraní ya no va a contratar. Me parece que está un poquito corto de plantel. El jueves lo sufrió. Contra Nacional se hizo 4 de 5 cambios, hoy se hizo solamente 3 y pareciera que falta algo más o usted está conforme con lo que tiene. Considero que el primer tiempo tuvimos el juego asociado y posicional que buscamos establecer cuando tenemos el balón. Eso nos permitió tener la posibilidad de gestar y profundizar con nuestro juego hacia el equipo rival. Considero que en el segundo tiempo comenzamos a sentir el trajín de jugar jueves y de viajar y realmente tuvimos que hacer un entrenamiento muy reducido y abreviado porque el gasto fue muy grande. Y considero que nosotros estamos con un plantel el cual hemos tenido bajas y hemos también apostado a algunos juveniles. El no hacer los 5 cambios o el hacer 4 cambios no quiere decir que utilice el reglamento siempre para poner jugadores en campo. Consideraba que estaba el partido para los que terminaron jugando y sostenerlo hasta el final. Tuvimos 2 situaciones muy claras con Willy finalizando el partido, así que creo que en el segundo tiempo se dividió un poco, producto seguramente del cansancio, pero considero que los futbolistas han respondido, han estado a la altura del partido y han mejorado algo que necesitábamos mejorar, lo que era el juego de ataque, porque eso era lo que teníamos en el debe y necesitábamos poder expresarlo y hoy lo han hecho en muy buena forma en el primer tiempo, fundamentalmente. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dani Troche, Radio 1 de marzo. Profe, en cuanto al cansancio, usted ya estaba mencionando justamente que pudo haber afectado eso. ¿Cuánto le preocupa eso? Porque estamos en una etapa donde va a tener muchos partidos, profe. Y sin duda que eso va a pesar a la larga también. El jueves, por ejemplo, tiene la revancha de Copa, donde usted mismo manifestó en Chile que está difícil la situación de una remontada. ¿Qué equipo piensa poner en ese partido para también pensar un poquito en el descanso de estos jugadores para lo que se viene nuevamente el próximo fin de semana, o va a poner lo mejor que tiene como siempre, profe? Estamos analizando con firmeza la decisión a tomar. Sí, ya la hemos elaborado en el día de ayer, en la reunión del cuerpo técnico y hoy, después de cerrar todo lo que fueron los videos y las placas de charla, también lo hemos analizado, así que vamos a tomar la decisión a partir de las evaluaciones que hagamos con los futbolistas, porque algunos pueden terminar con una fatiga y no queremos arriesgar a una lesión. Así que eso lo vamos a ir resolviendo con el correr de los días. Se hace muy complejo porque además la semana siguiente tenemos fecha en 3 semanas. Entonces sería contar con muchos juegos de seguido y de corrido, y eso es lo que nosotros tenemos que evaluar y analizar. Así que vamos a trabajar con el cuerpo médico como lo hacemos todos los días, con reuniones antes de los entrenamientos, con la parte de la preparación física, que también el club está trabajando, con datos estadísticos y datos de análisis que se hacen, y a partir de eso tomaremos la decisión final, ya corrido el martes o miércoles, sobre qué equipo vamos a poner en cancha, pero no voy a arriesgar futbolistas que estén en el límite de poder tener alguna posible lesión.
Víctor, buenas noches para Fútbol a lo Grande. John Sánchez está bien físicamente, hoy se lo apuró un poquito por la necesidad. Y aprovecho y le pregunto, ¿cómo lo vio en el funcionamiento del equipo para lo que usted pretende al ecuatoriano? John venía jugando en la liga ecuatoriana, por lo cual estaba en ritmo futbolístico. Muchas veces la adaptación a lo que es la liga cuesta. Esta liga no es fácil jugarla, en donde hay muchas fricciones y muchos duelos físicos. A la base estadística que tiene y base de datos que tiene de futbolistas, posibles incorporaciones, hemos analizado y hemos ido en búsqueda de algunos de ellos. Lamentablemente a veces se pueden ir un poco arriba los costos y ahí se hace complejo la contratación, como le debe pasar a todos los clubes. Muchos clubes han buscado la gestión y no se ha podido resolver. Pero el club ha trabajado con mucha insistencia en poder recambiar y traer futbolistas. Lamentablemente no hemos podido acceder y seguiremos intentando. Si puede aparecer algo, aparecerá. Si no puede aparecer algo, seguiremos trabajando con el plantel que tenemos, con varios juveniles que han demostrado estar a la altura, y a veces decidimos preservarlo también para no poner los momentos difíciles, pero estoy conforme con lo que hay. Si puede llegar a algo que venga a competir un lugar, será también bienvenido, pero no quita de dejar y aclarar muy bien que se ha trabajado con mucha insistencia y se ha hecho muchas gestiones que lamentablemente no llegaron a buen destino. Finalizamos la